pesar de la galopante modernidad y de su soporte esencial, que es la tecnología, siguen existiendo artistas que defienden lo tradicional. Así es el caso de músicos que apuestan por el bolero, el son, la guaracha y hasta por la danza, la contradanza y el danzón. Aquí en Villa Clara hay claros ejemplos de lo anterior, pero hay uno que destaca por no solo por la manera en que tocan el baile nacional o el danzón, sino también por los instrumentos con que lo hacen. Hace un poco más de 2 años estuvieron en nuestro programa y vuelven otra vez porque siguen trabajando y siguen creciendo con este tipo de música. Yo les propongo disfrutar de un primer tema musical, una primera pieza, y luego converso con su director. Para mí es un placer recibir al clarinetista y director del piquete Melodía Antillana, Roberto Angulo Sánchez. Bienvenido, maestro. Para mí es un gusto tenerlo nuevamente aquí y poder conversar y disfrutar de esa auténtica música que interpretan. Yo quería comenzar nuestra conversación porque hace, ya decía yo antes, más de 2 años que no venían. Y para aquellos televidentes que no tuvieron el placer de ver aquel programa o simplemente no lo recuerdan, a mí me gustaría hablar de los inicios de este piquete que usted dirige. ¿Qué tiempo llevan trabajando? Bueno, actualmente llevamos 8 años. 8 años. Pero a mí me parece muy interesante remontarnos al surgimiento de este tipo de agrupaciones que data de 1810, ¿sí? Sí. Bueno, este tipo de agrupación existió en Cuba en 1810 y era un grupo que en aquellos tiempos no existía el alumbrado. Se tocaba, era un grupo ambulante prácticamente, en los circos, en los parques de diversiones y los bailes de día, de campo mayormente. Y las otras situaciones, pues siempre
se tocó en los circos, en los trenes también. ¿Y cómo después de tantos y tantos años usted tiene la idea de retomar este tipo de agrupación? Bueno, pues cuando era joven toqué sobre los años 55, 56, por primera vez en un piquete de estos que me llevaron a tocar, y entonces tuve la idea que pensé, cuando ya sea ya más mayor de edad, pensar hacer un grupo de este tipo. O sea que de alguna manera usted se enamoró de este tipo de agrupación y decidió hacerlo. ¿Y por qué esperar tanto tiempo? Bueno, porque primeramente los instrumentos son instrumentos originales, que como yo trabajo esa situación de arreglar instrumentos, pues los fui recolectando tras años. Llevaba cerca de 18 o 20 años recolectando instrumentos de esos antiguos, de lo que son originales. Son tan interesantes estos instrumentos que después de la música vamos a hablar sobre ellos.
hemos invitado al programa al Piquete de Melodía Antillana, que cultiva una de las músicas más auténticas y tradicionales de nuestro acervo cultural. Maestro, dejábamos antes de la música la propuesta de hablar sobre los instrumentos. Usted me decía que durante muchísimos años se había dedicado a recopilar instrumentos que datan de las primeras décadas del siglo XIX. Entonces vamos a hablar un poquito de los instrumentos. ¿Qué tipo de instrumentos tiene este piquete? Si me los puede mencionar y describir su función, su sonoridad dentro de la agrupación. Bueno, primeramente vamos a empezar por el cornetín, que hay músicos, la trompeta es trompeta y el cornetín es cornetín. Técnicamente es un instrumento que está una octava más bajo de la trompeta. Y es un instrumento más chiquito, no es trompeta. Ese es un instrumento original. Cornetín es la que lo usamos nosotros. En Cuba usamos nosotros cornetín en la nada más. Después tenemos los clarinetes en do, que son de 1700 y pico, originales también, los dos clarinetes, porque bueno, aquí vienen los franceses, los americanos y le toman fotografía a los instrumentos esos. Después tenemos el trombón de pistones, que estamos acostumbrados al trombón de vara. Ese trombón es con pistones igual que la trompeta. Ese es de 1868 por ahí, el que tenemos nosotros actualmente. Y tenemos el otro que es el más viejo de todo, que es el figle, de 1800. O sea que de alguna manera ustedes apuestan por una sonoridad lo más cercana posible a esa época fundacional de los piquetes, aquellos que andaban de manera ambulante acompañando circos, fiestas sociales. Sí, y entonces nuestra sonoridad es única porque en aquellos tiempos, como al no haber el alumbrado, los instrumentos tenían que sonar. Entonces eso tienen una afinación muy brillante, como le decimos nosotros técnicamente. Y si nosotros tocamos sin amplificación y se oye muy bien. Claro, porque en aquel tiempo tecnológicamente no había cómo amplificar el sonido, claro. Por tanto, si se iba a tocar para un público en un parque, pues tenía que sonar y sonar alto para que pudiera... No, el que más gustaba era el que más se oía. El que más se oía. Y los cantantes igual, cantaban sin micrófono, el mejor era el que más se oía, no el que mejor cantara. ¿Se da cuenta? Bueno, pues vamos otra vez a la música y después entonces yo le propongo hablar sobre el repertorio de la agrupación.
Maestro, ¿qué tipo de música hace el piquete, además del danzón, por supuesto? Bueno, nosotros hacemos la contradanza, danza, guaracha, danzón y hasta el danzonete, que fue de la época de ahí para atrás. ¿Y cómo, de qué se nutre el repertorio? Hubo grandes maestros como Miguel Failde, pero ¿de dónde sacan el repertorio para la agrupación? Bueno, el repertorio como tal fue una donación, un regalo que me hicieron a mí los viejitos músicos que habían aquí en Santa Clara, la familia Benítez. Y tenían ese repertorio, pues yo me llevaba muy bien con ellos y tocaba con ellos. Era el más joven del conjunto, de la orquesta de ellos. Y después que el viejito ya estaba retirado, me regaló todo ese repertorio. Entonces yo lo he ido adaptando a la situación esta de... ¿Y de quiénes son las piezas? ¿De quiénes tocan? Bueno, tocamos, por ejemplo, de Néstor Lecona, de ¿cómo se llama? De Miguel Failde también tienen temas. Tenemos el danzón, el primer danzón que se estrenó en Cuba en 1879, hecho por Failde, se lo tenemos. Tenemos el danzonete también, que ese ya fue en el 1929. Y la guaracha, por ejemplo, una guaracha muy famosa que se llama Mancontibri, que era en el teatro Silente. Vernáculo, ¿cómo no? Sí, eso surgió antes del danzón. También interpretamos ese tipo de música también. Un poco apostando por el recuerdo, por no dejar morir esa etapa de la música cubana que ya no muchos pueden recordar, porque estamos hablando de más de un siglo de existencia. A mí me parece encomiable la labor que ustedes hacen, me parece digna de magnificar, porque es casi patrimonial el tipo de música que cultivan. Por eso yo los invito a disfrutar de la música de este piquete como una oportunidad única para el disfrute.
querido dejar para el final un suceso muy importante en la historia de la agrupación del piquete Melodía Antillana, y es el Festival Internacional del Danzón que se desarrolló hace unos meses en La Habana. Hábleme de esta experiencia. ¿Cómo les fue? ¿Con quiénes tocaron? ¿Para qué público? ¿Cómo fue la acogida de la agrupación de ustedes? Bueno, para orgullo nuestro, para acá, para el centro, fuimos los únicos que fuimos invitados, el piquete Melodía Antillana. Allá compartimos con el piquete típico nacional, hubo una orquesta danzonera colombiana de jovencitos, y las otras orquestas que, bueno, íbamos tocando, un día tocaba uno, las otras, toda la orquesta de La Habana, la Benny Moré, la Siglo XX, y nosotros nos tocó tocar como tal en el día de la premiación del danzón. Ahí habían los mexicanos, México, Colombia, Puerto Rico y Venezuela también. Entonces, bueno, creo que los que ganaron el premio fueron los mexicanos y unas parejas de jovencitos. Y tuvimos, el privilegio ese de poder compartir con todo ese personal internacional. Se llevaron buenos recuerdos nuestros, sobre todo los mexicanos que bailan muy bien el danzón. Porque hubo competencias de baile también junto a la música. Sí. Los premios, no recuerdo, pero sí sé que el segundo premio creo que lo cogieron los mexicanos. Una pareja de como de 60 y pico de años. De bailarines de danzón. De danzón, sí. Y jovencito, recuerdo uno de Guanabacoa que bailó con su abuela. Y así otros jovencitos que no, porque eran por etapas. Entonces, tuvimos el privilegio de tocar ya en el cierre del evento. En el cierre, sí, que fue en el Salón Caribeño. Y después volvimos dentro de un mes, porque cumplía el piquete nacional 50 años fundado, nos invitaron también y estuvimos ya. Ahora ellos estaban en gira nacional y trabajamos aquí en el centro con ellos hace 2 o 3 días. Bueno, pues me alegro muchísimo de todas estas noticias, de que el piquete Melodía Antillana haya podido sobrepasar las fronteras de nuestra provincia y mostrar su buen hacer a otros públicos. Muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos esta tarde y compartir junto a nosotros esta música singular que hacen. Yo espero que usted haya podido disfrutar esta oportunidad única de ver a músicos interpretar melodías tradicionales, patrimoniales, con instrumentos únicos y muy antiguos. Así que lo invito a que regrese la próxima semana para disfrutar de más música villaclareña. Chao.